Dice el Salmo 42:11, un texto que estamos mencionando bastante. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un texto con el cual procuramos iniciar nuestro tiempo o nuestra enseñanza de la depresión y el creyente, ¿no? Hace 8 días, bueno, recuerda que estuvimos hablando de 2 puntos que debemos evitar como creyentes ante un tema como esto, ¿no? El llamado es a evitar el dogmatismo y buscar la humildad, ¿verdad? Ya explicamos eso en varias ocasiones. El otro llamado es evitar los extremos y buscar los equilibrios. 3 extremos estuvimos mencionando: el extremo de todo es físico, el extremo de todo es espiritual y el extremo de todo es mental. Esos 3 extremos estuvimos tocando, dejando en claro que obviamente ni todo es físico al punto de que solamente se necesite la medicina y no me hablen nada de vida espiritual. Tampoco todo es espiritual, aquí no necesitamos la medicina es del diablo, solo oración. Tampoco es todo es mental, ¿verdad? Hablamos hace 8 días y fue nuestro punto a reforzar con respecto a ello, respecto a que es cierto que cuando hablamos de todo es mental desde el punto de vista de la parte cerebral, por las sustancias químicas que empiezan a fluir, ¿no?, en nuestro cerebro, en la parte física, y mencionamos que hay una diferencia de sustancias químicas entre el que piensa común y el que está pensando en ese momento en una situación bastante difícil, o en aquel que la circunstancia lo está llevando a más allá, de tal manera que caída del cabello, migrañas, estrés, dolores de cabeza, falta de concentración. Entonces ahí vemos que realmente se conecta, cómo está conectado todo con todo, ¿no? Entonces hay un equilibrio. Si vemos que que es una enfermedad y requiere atención médica, esa persona debe someterse a una atención médica, debe someterse a exámenes, pero no descuidar su vida espiritual, ¿verdad? No descuidarlo. Y aquí vemos el equilibrio. Es cierto que vemos que hay unos asuntos que están en la mente, pero aunque siempre la enfermedad va a afectar nuestros pensamientos, es el llamado a que la persona siempre esté conectada con la vida espiritual. Como decía Charles Spurgeon, no podemos avergonzar a los hermanos, sea que padecen ansiedad o sea que sean hipocondríacos, como dijo él, porque aun cuando sean hipocondríacos, aun cuando la enfermedad está en su mente, el hermano está sufriendo. El hermano sufre. Y nuestro llamado no es a irnoslo encima y a desecharlo, sino a ayudarlo, a acompañarlo con palabras de ánimo, con consuelo, con oraciones, ¿no? Y que obviamente estén siempre ahí. Y obviamente todo esto es una guerra espiritual que cada hermano va a estar viviendo. Porque es cierto que si bien somos llamados a no atacarlo, el hermano también es llamado a exhortación, a decirle: mira, tienes que poner de tu vida espiritual. Una persona, hermano, hermana, que se deje arrastrar por ello, como dijimos, la pecaminosidad de la depresión entra cuando la depresión se convierte en una excusa para no tener vida espiritual. Y cuando la depresión se convierte en eso, en no quiero tener vida espiritual, no quiero tener comunión con los hermanos, no quiero tener un acercamiento a la palabra del Señor, entonces su enfermedad se convierte en un asunto pecaminoso. Y ya entonces hablamos acerca de que entonces su estado de frialdad espiritual no debe verse como la causa de la depresión, sino como ¿qué? Como la consecuencia, que es muy diferente a que sea causa a consecuencia. Y debemos estar ahí siempre animando. Bueno, eso fue en lo que terminamos. Vamos a entrar a otro punto, recordando incluso las 8 razones que estuvimos también tratando. Estos 2 puntos en especial que llegamos a tratar, ¿no? Llegando a la conclusión de que es de vital importancia evitar extremos y más bien reconocer las causas reconocer que las causas de la depresión son complejas y son diversas.
que las depresiones no todas son las mismas, que las formas en cómo los hermanos luchan con ella, no porque a uno le funcionó de esta manera, entonces al otro le va a funcionar, que cada caso es diferente, cada caso, este hermano luchó de esta manera, él pudo vencerlo así, pero tal vez este hermano lo va a vencer de otra forma. Este hermano tal vez pueda decir, yo no necesito a nadie, solo necesito a mi Señor, oración y tan, salí, y una que otra pasta. Ese otro hermano tal vez necesite mucha compañía, tal vez este hermano necesite muchas palabras de aliento. Y ahí es donde se prueba siempre, amados hermanos, nuestra resistencia, nuestra paciencia, nuestra tolerancia y nuestro profundo amor por los hermanos. Ahí es donde se muestra en todos estos asuntos si realmente como miembro del cuerpo de Cristo nos duele el dolor de nuestros hermanos o simplemente nos fastidia, nos harta. Ninguno actuaría con un dolor de mano, decir, quite para allá que ya me hartó su dolor y la mando para allá y me la amarro aquí para que ahora no moleste más. No, usted siempre va a estar sintiendo su dolor y siempre va a estar doliéndolo. Nadie que le esté doliendo un pie o que se haya tronchado por rabia al pie, entonces ahora lo va a golpear más. Nadie va a hacer eso, nadie hace eso contra su propio cuerpo. Por eso el entendimiento de ver al cuerpo, a la iglesia, al hermano como un miembro del cuerpo de Cristo, es lo que nos va a ayudar a nosotros a comprender muchas de estas formas de actuar para con nuestros hermanos. El doctor Martin Lloyd-Jones, en su libro, ya mencionado, La guerra del cristiano, recalcó la importancia de este punto. Él dijo, a decir verdad, muchos cristianos están en completa ignorancia en lo que concierne a este campo donde se encuentran las líneas divisoras entre lo físico, psicológico y espiritual. Psicológico con lo respecto a la mente, ¿no? Repetidamente me he encontrado que tales líderes de las iglesias han tratado a personas cuyo problema obviamente era físico o psicológico como una cuestión meramente espiritual. Y si así lo hacen, no solo no ayudan, sino que empeoran el problema. No tome eso, créalo en fe, no se ponga a tomar pastas. Mire, yo he conocido casos donde iglesias le dijeron a una persona con incluso problemas mentales, no se tome eso, créale al Señor. ¿Dónde quedaron? En un psiquiátrico. ¿Y qué pasó? Para lavarse las manos, ¿sabe qué dicen? Es que le faltó fe, es que no reprendió bien, es que no declaró, es que no esto, no lo otro, y se lavan las manos simplemente. Y a veces al final terminan diciendo, no, ahí sí hay que ayudar, no, y pasan al otro extremo. No, es que lo de la hermana no es espiritual, lo del hermano no es espiritual, necesita solamente ayuda psiquiátrica, solamente pastas, y lo abandonan. Y dejan de animarlo. Entonces, a este punto en esos puntos debemos cuidarnos. Ahora, habiendo establecido esta base, podemos ahora considerar esta pregunta, ¿qué es la depresión? Y hay dos razones que nos deben preocupar al obtener la respuesta correcta a esta pregunta. La primera es física, la segunda es espiritual. Respecto a la razón física que se debe tener en cuenta para llegar a una definición correcta, concreta, y así poder entonces no solamente atacar para sacarla de lado, sino sobrellevarla, porque cuando se trata de depresión, no se trata en el lenguaje de ataquémosla para vencerla y sacarla. Es vamos a rodearla para sobrellevarla. Ahora, si la podemos sacar, la sacamos. Pero si toca sobrellevarla, entonces toca sobrellevarla. Toca es acompañarla. Respecto a la parte física o la razón física que hay que tener en cuenta, es que solo conociendo los síntomas puedo yo saber si otros, incluso yo mismo, estamos sufriendo de depresión. Y luego de eso, buscar la ayuda apropiada. Muchos sufren grados variados de depresión sin saberlo porque no reconocen los síntomas. Lamentablemente, muchas veces pasan años sin obtener ayuda que está a la mano y que transformaría sus vidas. Teniendo en cuenta la parte ¿qué? La parte física. Ahora, respecto a lo espiritual, y la que más nos debe preocupar es que muchos que tienen síntomas de depresión sin identificarla como tal, razonan cosas como, y ya lo hemos hablado, ¿no? Si tengo esos pensamientos y sentimientos,
¿Será que no soy cristiano? O yo como que no soy cristiano. Así que la meta en esta parte de la enseñanza no es solo esbozar los síntomas de la depresión, no solamente es enlistarlos para que listo, ya usted sepa que es depresivo. Ahora a tomar pastas a lo loco. No, no es solamente eso, sino también demostrar con las escrituras que tales síntomas no solo son compatibles con ser cristianos, sino que también los podemos descubrir en personajes bíblicos eminentes. Y si lo descubrimos en personajes bíblicos eminentes, nos vamos a dar cuenta de qué cosa, de que entonces hay una manera de sobrellevar eso. Esos personajes bíblicos que encontraremos, que ya lo hemos mencionado desde el comienzo, lucharon contra esto, cayeron en la depresión, fueron rodeados de ella, pero ¿qué hicieron? Bueno, en el transcurso de las enseñanzas hemos procurado siempre estar ¿qué? Sembrando una verdad espiritual para acompañar estas realidades que estamos viendo, un consuelo, una herramienta espiritual para que podamos sobresalir de estos asuntos. Ahora, dicho lo anterior, daremos respuestas a la pregunta que es la depresión, observando cómo se relaciona con y se refleja en 5 áreas de nuestra vida. Voy a mencionar esas áreas que obviamente las vamos a ir mencionando, retomando o estudiándolas en el transcurso de nuestros jueves. Vamos a hablar de cómo se relaciona con y se refleja en nuestra vida, la depresión, en nuestra situación de vida, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro cuerpo y en nuestra conducta. En la situación de nuestra vida, la circunstancia que nos rodea, los pensamientos que llegan, los sentimientos que afloran, nuestro cuerpo y nuestra conducta. Ahora, antes de observar estas 5 áreas que acabo de mencionar, debemos destacar 3 salvedades. Ahora, voy a mencionar 3 cosas para tener en cuenta al tratar estas 5 áreas. Lo primero es que estas 5 áreas están interrelacionadas. Es decir, no debemos separar nuestros pensamientos de nuestros sentimientos. Además, no podemos separarlos. No se pueden separar. No solamente no debemos, es que no se pueden separar. Y nuestros sentimientos de nuestra conducta. Por ejemplo, lo que pensamos y sentimos afecta a nuestra salud física. Nuestros pensamientos, sentimientos y salud física afecta a lo que hacemos. Incluso ya hemos hablado de esto en particular cuando lo hemos ilustrado, ¿no? Recordando las veces que hemos tenido una fuerte gripa, por ejemplo, no hablemos de depresión, una fuerte gripa, o cuando usted ha tenido un fuerte dolor. De pronto mi esposa, que sufre de esos cálculos, cuando a ella le atacan los cálculos, o sea, no es cuestión de cálmate, ella se cae al suelo, o sea, se cae al suelo del dolor, entra en un estado de querer incluso trasbocar por el mismo dolor que empieza a manifestar, y no la calma, y puede tomar esto y lo otro. ¿Y qué pasa cuando vienen eso? Incluso hablemos de una fuerte gripa, donde moqueando, llorando, todo esto. Usted observa que hay un impacto sobre sus sentimientos, sobre su concentración, su claridad, sus habilidades físicas e incluso su vida espiritual y la comunión con las escrituras. La vida espiritual, es decir, la oración y la comunión con las escrituras. Ahora, no estoy diciendo que cuando esto llega se bloquea y no hace nada. No es lo mismo, pero muchos, por ejemplo las mujeres, una fuerte gripa, pero ¿qué le toca hacer? Hacer los oficios. Fuerte dolor, pero como sea está ahí, así sea parando a poquitos, que no es lo mismo, pero lo está haciendo. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. No es lo mismo, no es la misma vida espiritual, no es el mismo tiempo fluir de oración del que hablemos solamente de la gripa, una fuerte gripa. No es lo mismo cuando usted está orando sin gripa, llorosa, ¿verdad? Mocosa, a cuando está sin ella, a cuando está con ella. No es lo mismo estudiar la palabra, o para mí no es lo mismo estudiar la palabra así en la fluidez, a cuando me está afectando una fuerte gripa, a veces de las que me sabe dar, o un fuerte dolor. Me toca luchar más con la concentración,
me toca luchar más por estar ahí pendiente, por estar ahí conectado. Entonces, estas áreas que mencioné, las situaciones de la vida, los pensamientos, sentimientos, el cuerpo y la conducta están interrelacionadas. Que la vamos a mencionar una a una, es cierto, pero es para mirar cómo la depresión ataca estas áreas y cómo debemos identificarlo. Ahora, puede que se meta por un lado, primero puede que se meta por otro lado, pero va a estar ahí siempre. Lo segundo a observar es que la secuencia con que abordamos estas áreas, es decir, las mencioné así: nuestra situación de vida, nuestros pensamientos, sentimientos, nuestro cuerpo y nuestra conducta. Aunque las mencioné de esa manera, obviamente no necesariamente ese es su orden cronológico. No es así en ese orden, en el primero, segundo, tercero, en como los síntomas de la depresión siempre se manifiestan. Por ejemplo, si hablamos de los sentimientos, hay gente que la parte sentimental, no sé, lo familiar, las peleas conyugales o una ruptura sentimental puede entrar por ahí. Otras personas es a través de lo que tiene que ver con los quehaceres de la vida, ¿verdad? En muchas obligaciones, y son los pensamientos. Entonces puede entrar por muchas maneras, pero al final algo empieza a chispear, ¿no? Tenemos 5 áreas, y si suelto una bomba o un balde de agua, aunque llegue a un punto en particular, chispea. Eso mismo hace la depresión. Y lo tercero a tener en cuenta con respecto a ello, y es que nos enfocaremos la mayor parte de nuestra atención en nuestros pensamientos. O sea, si bien estas áreas están interrelacionadas, si bien no vamos a hablar, no vamos a mencionar que un orden cronológico, sí vamos a enfocarnos en la parte de los pensamientos. Y esto es debido a que nuestras maneras equivocadas de razonar son muchas veces el factor principal que contribuye a la depresión. Como también es un área donde, con la gracia de Dios, nos podemos ayudar, mis amados hermanos, con más facilidad a nosotros mismos. ¿Y por qué el pensamiento? Es algo crucial, porque es ahí donde usted va a poder empezar a ganar o a perder una batalla. Ahora, cuando hablo de pensamientos, me adelanto a algo que voy a decir más adelante. No me refiero al positivismo, no me refiero no piense en eso, no piense en eso, piense en otra cosa. Crea que no le pasa esto, que es el positivismo, ¿no? No, crea que no lo tiene, piense en cosas bonitas. O sea, una persona que tenga un dolor de colon puede pensar en muchas cosas bonitas, pero estar ahí y batallar con eso. Entonces, cuando entro al pensamiento, nos vamos a referir al hecho de cómo tenemos que aprender a abordar este tipo de cosas. Y habiendo mencionado esas 3 salvedades a tener en cuenta, obviamente podemos tratar con estos 5 puntos en particular, pero 5 puntos que vamos a empezar a tratar dentro de 8 días. ¿Cuáles? Los repito. Vamos a hablar de nuestra situación de vida, los pensamientos, los sentimientos, el cuerpo y nuestra conducta. Ahora, como procuro hacerlo siempre, quiero que nos vayamos al texto de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19 al 26. Lamentaciones, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 19 al 26. Dice el versículo, capítulo 3, versículo 19 al 26, dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y ¿qué? De la hiel. Si observa esto, como inicia el profeta: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Recuerde que cuando hemos hablado el término abatimiento, ¿qué implica abatimiento? Caído. O sea, es un término militar cuando se utiliza. Fueron abatidas tantas personas. ¿Qué están diciendo? Que fueron asesinados, dados de baja. O sea, el término abatimiento, cuando aparece en la escritura,
Yo personalmente antes de estudiar este tema lo utilizaba como triste, simplemente alguien triste. Es que estoy abatido. No, cuando el escritor dice estoy abatido, está diciendo estoy tirado, estoy destruido, estoy caído totalmente. Ya, imagínese una persona que de lo triste está ahí en el suelo y usted la va a levantar y él como que no, déjenme aquí. Y usted puede casi pensar como que, uy, qué show. Pero tal vez su tristeza es tan impresionante, su dolor, su aflicción es tan fuerte que quiere estar ahí, que no tiene fuerzas para levantarse. Que dice el profeta, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Y mire cómo lo interpreta, del ajenjo y de la hiel. Es decir, la amargura por la que estoy pasando, la profunda tristeza que está abarcando, ahogando mi vida. Dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Es decir, mi alma está destrozada, caída, aplastada dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová que dice, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahora, observe que el profeta Jeremías aquí, mis hermanos, no está intentando en su pensamiento cambiar la circunstancia. Como piensa en cosas bonitas, no piensa en lo que te está pasando. Imagínate el paraíso, imagínate pastizales. No, porque apenas abra los ojos va a volver a estar ahí. Él no está intentando cambiar las circunstancias incluso. No está diciendo, no está rogando, dice, Señor, que cambie esto, quita esta circunstancia, que no vuelva a pasar, que no pase, conviértela en delicados pastos, en aguas de reposo, que llegan esos momentos. Pero la situación del salmista, del profeta, es bastante complicada. Ahora, no cambió las circunstancias, pero lo que sí hizo es tener o atraer un pensamiento diferente en medio de esas circunstancias. Ahora, el pensamiento no es un pensamiento mágico positivista, es un pensamiento espiritual verdadero respecto a Dios. La situación del salmista está ahí. Estoy abatido, estoy afligido. Incluso le está diciendo, Señor, acuérdate cómo estoy. No está diciendo, acuérdate cómo estaba. No está diciendo, gracias Señor porque en aflicción y abatimiento estaba y me sacaste. El salmista, por ejemplo, hay un Salmo 40, dice, Dios me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Tiempo pasado, me sacó. Aquí el profeta está diciendo, acuérdate de cómo estoy. Acuérdate de mi circunstancia. Pero mire que aún en medio de todo, la memoria, las circunstancias que están rodeando al profeta son bastante fuertes. Pero él empieza a decir, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. ¿Y a dónde se traslada? El salmista se traslada de la aflicción que está viviendo, del abatimiento en el que se encuentra. No sé si está tirado, no sé si está ahí sentado en un rincón, pero ahora traslada su pensamiento y su corazón a las misericordias del Señor. Y empieza a decir esto, si no fuera por su misericordia sería peor. Está mal, pero si no fuera por la misericordia del Señor, estaría peor. Y algo especial en medio de todo esto, porque es curioso que uno diga, mira cómo está mi alma, mira cómo estoy abatido, mira en la amargura en la que estoy, pero de algo yo no puedo olvidarme. Tus misericordias nunca han decaído. Tú nunca me has desamparado. Tú siempre has estado ahí. Yo sé que merezco más, sé que merecemos más,
Sé que incluso no, tal vez ni siquiera merezco que me oigas porque tal vez no he sabido llevar esta circunstancia, tal vez esta depresión, ansiedad, esta preocupación ahondado, no la he sabido llevar como debiese llevarla, no la he enfrentado correctamente, pero de algo el profeta estaba seguro. Y no estaba seguro como un cinismo, no como igual Dios me entiende. No, él estaba usando esas palabras para consolarse a sí mismo y para poderse levantar en él, para poderse afirmar en ellas. La aflicción está, el momento difícil está, la circunstancia, la actitud del salmista está ahí presente, pero es como si estás caído, alguien viene a ayudar, tú sabes que está alguien ahí y lo único que puedes hacer es ni siquiera gritar, sino levantar la mano para ver si te alcanzan a ver y puedan correr hacia ti, a levantarte. Eso es lo que está haciendo el salmista. En medio de todo, dice, por las misericordias de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el salmista apela a eso, y tiene que hacerlo. Y quiero que aquí podemos recordar la lucha del salmista, ahí sí, del salmista en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Tiene una pelea consigo mismo. ¿Por qué estás abatido? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, roca mía, Dios mío. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y mire esto, versículo 24. Versículo 19, acuérdate de mí. Él dice, Señor, necesito que vengas en mi auxilio. Pero todavía no expresa algo como, gracias Señor porque me sacaste. Está apelando a la misericordia, recordando, reflexionando, recapacitando en la misericordia del Señor, en cómo son nuevas cada mañana, en cómo son ellas las que lo han sostenido. Y el versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma. ¿Cuál alma? ¿Cómo estaba el alma? Abatida, en hiel, en ajenjo, en aflicción. Y esa misma alma abatida, destrozada, caída, ¿qué está diciendo ahora? Mi porción es Jehová. El gozo del Señor no siempre tiene que ver con una sonrisa de oreja a oreja. El gozo del Señor en ocasiones va a estar relacionado, va a estar mezclado con lágrimas, con un hablado sollozo, pero ahí en medio de todo se puede decir, mi porción es Jehová. Mi alma, la abatida, mi alma, esa misma afligida, esa misma amargura, esa misma, así como está diciendo algo. Mi porción es Jehová. Y por tanto, en Él esperaré. Y esto es interesante, porque está diciendo en Él esperaré. No está diciendo, Él me ha dado la victoria. Él me ha sacado, porque está ahí en la situación. ¿Qué está diciendo? Yo seguiré esperando en Él. No sé cuándo Dios se va a acordar en el sentido de sacarme de aquí. No sé si Dios se va a acordar y me va a liberar totalmente de esta aflicción en la que estoy, pero yo en Él sigo esperando. Y esa es la fe del creyente. Esa es la fe de toda persona. Al final, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cuál es el punto de esto? Que esa frase del profeta, bueno es Jehová a los que le esperan, al alma que le busca, no necesariamente tiene que ver con me sacó de la aflicción. No necesariamente tiene que ver con me liberó de esta angustia, sino con todo lo que Él llena. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el profeta Jeremías en la historia murió asesinado por los israelitas que no quisieron someterse a los babilonios y que huyeron a Egipto. O sea, un hombre que estuvo siempre esperando una respuesta
del Señor, de por fin ver algo bueno, algo de bendición alrededor de su vida, algo diferente a lo que estaba viviendo, al final se encuentra es con ¿qué? Con su muerte. No una muerte natural, una muerte atroz. Se encuentra con su vida siendo asesinada. Pero aun cuando estuvo delante de eso, su alma, ¿qué había dicho ya? Esperaré en Él. Esperaré. Porque Él es mi porción. Porque Él es bueno al alma que le busca. En otras palabras, pudiésemos decir que el profeta Jeremías encontró consuelo. Aquí, sí. Pero lo que quería ver, no. Pero encontró consuelo en las palabras y en las bondades del Señor. ¿Cuándo encontró consuelo ante su circunstancia? Allá, cuando estuvo delante del Señor. Allá su alma dejó la aflicción, allá su alma ya no estaba abatida, allá su alma no estaba delante de la presencia del Señor, ya no estaba en ajenjo, no estaba en hiel de amargura. Ahora el profeta podía haber corroborado esto. Ciertamente bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Porque sea que lo hubiese librado acá en la tierra, o sea que lo llevó a la eternidad, al final ¿qué pasó? Tuvo su recompensa. Él fue recompensado por su esperanza, fue recompensado por su fe, fue recompensado por su perseverancia, aun cuando no vio lo que él quería ver en su vida, pero fue recompensado. Y ciertamente el hecho de haber entrado a la presencia del Señor por siempre y para siempre es una respuesta a lo que el salmista dijo: bueno es Jehová a los que en Él esperan. Amados hermanos, que nuestra fe, nuestra perseverancia, en medio de lo que sea, la circunstancia que sea, siempre debemos recordar que el Señor está ahí, ayudándonos, fortaleciéndonos, consolándonos, así sea desde lo profundo de nuestro ser, aun cuando nuestro hombre exterior, como dice Pablo, se va desgastando en sufrimiento, en enfermedad, en vejez, pero el hombre interior está ahí llenándose de la presencia del Señor día en día. Oremos a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Bondadoso Redentor, gracias por tu misericordia y bondad, por permitirnos estar delante de ti para glorificarte y exaltarte, Señor. El honor, la gloria y toda la adoración sea para ti, Señor, porque digno eres tú de recibir gloria, honra y alabanza. Muchas gracias, bendito Dios, por esta tu palabra, por este tema que vamos llevando a cabo, Señor, y por esta palabra que vamos al final dejando, Señor, como un consuelo, como parte también presentando aquello que trae aliento real a nuestra vida, y es tu palabra, Señor. Que estos mensajes que temáticamente estamos dando, Señor, por favor sean de mucha bendición a muchas personas, Señor. No solamente a nosotros, los pocos que estamos aquí reunidos y los pocos que están oyendo, sino a muchos, bendito Dios, te lo pedimos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por permitirnos estar delante de ti. Concédenos ir, Señor, en paz y en bendición a nuestros hogares, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo, igualmente a los hermanos ahí conectados.